Pero dentro de su interior, en su alma, siente alguna intranquilidad, manifestó al inicio, ¿verdad? Sí, sí, bastante. Es por el mismo proceso. Por el proceso. Supongamos que este proceso se cierra a su favor, que ese es el objetivo. ¿Qué viene después? Una alegría completa. Yo, pues, sería como quitarme un peso de encima. Y ya estábamos todos ya tranquilamente, solo viendo el movimiento, esperando que los fueran a sacar a nosotros de la celda para moverlos. Y no sé en qué movimiento andaba. Entonces, en ese momento llegó el señor custodio con un papelito en la mano, con mis 2 nombres. Ahí uno solo tiene que decir los 2 apellidos. Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. Tenemos hoy un invitado muy especial, el cual tiene una historia muy impresionante, una historia que va a compartir con nosotros. Muchas veces creemos que las cosas negativas que vienen a la vida no dejan una enseñanza, no dejan un aprendizaje, pero en este podcast vamos a comprobar y demostrar que aún cuando las cosas sean un poco difíciles, siempre traen un beneficio, traen una enseñanza, traen un aprendizaje que nos hace cada día mejores como personas. Voy a entrevistar a una persona que ha pasado por momentos difíciles, pero que gracias a Dios ha podido salir de ahí. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Todo bien, gracias a Dios. Vaya, en primer lugar, quisiera que se recordara de los momentos que vivió mucho tiempo antes de el momento en el cual sufrió un proceso judicial, ¿verdad? ¿Cómo era su vida antes de ese proceso judicial? Bueno, primeramente, buenos días. Buenos días, bienvenido. Yo antes de ese proceso judicial, pues yo tenía una vida, se puede decir, estable. Estaba en una relación con pensamientos de casarme, de querer formar una familia con una muchacha. Pues lamentablemente no pudimos por lo que me pasó, por esa desgracia, se puede decir así. Me detuvieron injustamente. Pues de ahí toda mi vida cambió, un giro completamente. Pues a mí me detuvieron el 15 de abril del año 2022. De allí fue un proceso amargo y aún lo sigue siendo. Porque la tranquilidad, pues yo creo que si no está, pues es poca. Porque seguir pensando en eso, no, a veces ni dormir se puede. Pues sí, pensando uno que lo pueden perjudicar impunemente. Y pues como le digo, yo caí detenido el 15 de abril. De ahí pues los arrestaron a un primo y a mí. Al momento de que los arrestaron, no había razones, no había una causa. No, ellos llegaron a nuestra casa. Nosotros estábamos terminando de almorzar con nuestra familia. Ahí reunidos, platicando, bromeando entre familia. Y de repente la patrulla a la calle y los policías, no sé, como un operativo grande, corriendo, con armas levantadas. ¿Y qué fue lo que pensaron ustedes en ese momento? No, nosotros no los movimos y solo nosotros vimos que la patrulla arribó a la entrada de la casa. Y nosotros, serenamente, como nosotros no debemos nada. Nosotros no teníamos ni por qué preocuparnos, ni mucho menos corrernos. Si nosotros con la autoridad no teníamos ningún problema, ni con nadie. Entonces ellos llegaron, saludaron, buenas tardes. Y llamaron a un primo mío con el que a mí me detuvieron también. Los dos, el mismo día. Lo llamaron para el patio de la casa. Querían platicar con él. Y después... adelante. Y después me llamaron a mí que fuera yo también. Pues ahí estuvieron con nosotros. Y pues sí, le dijeron a él que lo iban a detener, solo así, por así. No le dieron una razón, que miraba que vos esto. ¿Y sus familiares me imagino que se opusieron al ver las circunstancias? Sí, claro, mi abuela, mi tía, ella le dije... ¿Cuántos familiares habían ahí? Estaba mi abuela, estaban 3 primas y una tía. Con los que estábamos dialogando allí, que como le repito, estábamos, pues sí, habíamos almorzado juntos con ellos. Hay que entender que existen los errores judiciales también, ¿verdad? Errores en procedimiento. Aún así, la situación fue complicada en ese momento. Demasiado.
demasiado complicada. Pues, ¿sintió usted que le dio un giro a su vida? Toda mi vida cambió desde ¿Como ese que le momento. pusieron una pausa o...? Es como que me arruinaron, no sé, como que pisotearon mi futuro, mi vida. Hay momentos que yo me creo que yo ya no voy a salir de esta situación. Siento que ya no tengo un progreso, ya a un futuro mejor. Porque me siento estancado, por decirlo así. ¿Está trabajando en ese momento? Sí, estoy trabajando. Okay. Pero es la situación de la esperanza la que de alguna manera fue como arrebatada. O sea, demasiado. La visualización del futuro. Sentí que desde el término de ese momento en delante, ya como que mi vida se cortó. Porque como yo le digo, yo tenía mis planes. ¿Cuáles son esos planes? Tenía planes de casarme, andaba en proceso ya de casarme con mi novia que yo tenía. Teníamos un viaje destinado a España, juntos nos íbamos a ir. Y desde allí, de que a mí me capturaron y yo estuve detenido un cierto tiempo, entonces ella perdió las esperanzas y se fue para Estados Unidos, entonces ahí se acabó mi futuro con ella. ¿No han podido hablar después ya? Sí, hablamos, pero ya no se puede. Yo le expliqué mi proceso aquí, ¿verdad? Que yo por las razones de que los han dejado de las medidas, yo no puedo viajar y no puedo reencontrarme con ella. Entonces terminó lo de nosotros, ahí se acabó. Y así. Es un efecto negativo, ¿verdad? Sí, una frustración en mi vida. Y si vemos los aspectos positivos, si es que hubiese algún aspecto positivo de todo esto. Hay también. No ¿verdad? Todo es negativo. Es correcto. ¿Cómo que puede ser positivo? Primeramente, en el lapso del tiempo que uno estuvo detenido, aprende a valorar familia, alimento, el tiempo acá afuera. Uno ya lo empieza a valorar y empieza a tomar en cuenta muchas cosas que uno antes no. Que uno pues solo las hacía o no las hacía y le daba lo mismo. Pero ahora uno valora hasta un grano de arroz, una gota de agua. ¿La familia? La familia, más que todo, porque mi familia me demostró que estuvo conmigo en las buenas y en las malas. Tanto padre como madre, ¿no? Sí, me apoyaron. Ellos están en el exterior, pero ellos estuvieron allí pendientes de un paquete mensual con la ayuda al pago para que usted los ayudara en un proceso. Ellos estuvieron muy pendientes y todavía lo siguen estando. Ellos están firmes con nosotros. ¿En qué momento decidieron ustedes decir vamos a buscar a una persona porque vemos que no hay salida? ¿En qué momento le han contado a sus familiares que nos buscaron ya a nosotros? Sí, ellos nos han contado que... ¿O cómo fue que se contactaron con nosotros? Pues ellos, el padrastro de mi primo, él está en Estados Unidos y dice que él nos ha contado ahí el proceso, que él lo encontró usted en las redes y que era bastante bueno, bastante afamado. Y ahí lo contactó a usted. Y de Teyil pues empezaron a hacer el proceso, de intervenir por nosotros. Fue un proceso largo. Sí, un proceso largo. Porque básicamente, ¿cuánto tiempo fue el que ha estado, el que estuvo detenido y gracias a Dios ya no, ¿verdad? 13 meses. 13 meses. 13 meses. Un año y un mes. Sí, correcto. Sí, recuerdo que sí. Eso ha costado bastante, ¿verdad? 13, sí. Pero es un calvario se puede completo. decir 13 meses nada más, pero quizás esos 13 meses cambiaron totalmente la percepción que usted tenía de la vida. Todo. Cómo ve el mundo. Correcto, todo. También podríamos decir que es algo positivo el hecho de que ya no ver las cosas iguales lo hacen como más preparado para el futuro, más previsor, más precavido o más prudente. Es verdad. Ya uno aprende, como dicen, de los errores. Y pues, como le repito, aprende ya a valorar las cosas que uno allá en esos lugares tan difíciles no tiene. Y aquí afuera están y pues para valorarlas creo que están. Pero dentro de su interior, en su alma, siente alguna intranquilidad, manifestó al inicio, ¿verdad? Sí, bastante. Es por el mismo proceso. Por el proceso. Supongamos que este proceso se cierra a su favor, que ese es el objetivo. ¿Qué viene después? Una alegría completa. Yo, pues, sería como quitarme un peso de encima. Porque es una angustia completa. Cerrar este capítulo es necesario como para continuar, ¿verdad? Para continuar mi vida. Porque ahorita, como se lo dije, me siento estancado en este momento. Por el proceso que estamos viviendo, porque uno no sabe a qué se puede enfrentar o qué le puede suceder en este proceso a uno. En ese proceso ya de sanación, en ese proceso ya de libertad,
¿Se recuerda usted, y si nos puede explicar cómo fue el momento en que le dijeron ya va de salida, ya va en libertad? Ese momento, ¿cómo lo podría explicar? ¿Qué es lo que sintió? Una alegría completamente. Es algo único. Uno a veces ni lo cree. Yo todavía tengo tan presente ese momento que había movimientos de reos. Habíamos terminado ya de cenar, que la cena la daban a las 4 de la tarde en el centro penal. Y ya estábamos todos ya tranquilamente, solo viendo el movimiento, esperando que los fueran a sacar a nosotros de la celda para moverlos. Y no sé en qué movimiento andaban. Entonces, en ese momento llegó el señor custodio con un papelito en la mano, con mis 2 nombres. Ahí uno solo tiene que decir los 2 apellidos. Uh-huh. A la puerta me dijeron, bueno, salí yo con una mascarilla. A la puerta me pusieron las esposas. Y dale para abajo, me dijeron. Vaya. Llegué a recepción abajo, donde están otros custodios. Y ya les dije yo mi nombre. Entonces los movieron para un lugar. Y ahí ya habían unas ciertas personas y ahí encontré a mi primo nuevamente porque en todo el proceso anduvimos separados. Y nosotros, pues, ordenadamente, haciendo caso y todo, viéndose hacia la pared, como siempre ellos los pedían. Entonces, ya cuando empezamos a escuchar que le decían a unos que ya estaban libres, que esa era la que estaba firmando la libertad. Y que desde ese momento quedaba aislado un par de días. ¿Cuántos días más o menos? Nosotros estuvimos aislados 10 días. Uh-huh. 10 días estuvimos aislados. ¿Y en esos 10 días usted estaba seguro de que iba a salir o no? Todavía no. Teníamos la inquietud de que cuando llegamos a un cuarto donde estaban todos los aislados, que supuestamente íbamos libres, ya empezaban a decir que estaban recapturando. Ya fue otra preocupación más. Porque nos contaban los casos que pasaban, que sacaban a un cierto número de reos y los traían de nuevo, ya recapturados. Ya fue otra preocupación. Ya nosotros los preguntábamos, ¿qué tal si pasa así con nosotros? ¿Qué tal si los abren otro proceso? ¿Qué tal si los sacan y los vuelven a traer? Ya era otra angustia. Pero por la gracia de Dios, no. Los sacaron. ¿Después de esos 10 días pasaron a otro lado o de un solo día? Ya los fueron a llamar un sábado en la tarde. Los fueron a llamar, un listado de 12 personas. Y de esas 12 personas solo quedaron recapturados 2. 10 los sacaron libres. Ahí veníamos nosotros, por la gracia de Dios. Y ya cuando pasamos ya eso, ya que los tenían ya... Salieron en la oscuridad, ¿no? Sí, a las 9 de la noche. Uh-huh. A las 9. Los sacaron de ese cuarto de aislamiento, eso de las 4. Y los sacaron a las 9 ya libres. Ajá. Y por la gracia de Dios, pues, no pasó la recaptura que nosotros tanto temíamos. Salimos libres y aquí estamos por la gracia de Dios y de su persona también. Sí, gracias. Porque usted... El trabajo que hacemos en la firma. Sí. Sí, sí. Sí, me acuerdo que esa vez sí nosotros también coordinamos porque nos dimos cuenta de que iban a salir, ¿verdad? Y pudimos llamar a una persona que les pudiese apoyar en ese entonces. Sí. Pero bueno, eso es importante, ¿no? Saber de que a pesar de que pasan las circunstancias y quizás no sea el motivo de estas circunstancias nuestras propias acciones, es decir, sino que haya un error. Porque existen también errores judiciales, errores que al final pueden ser rectificados, ¿no? Y eso es lo importante. Sí, y una de las cosas que quiero que entendamos, ¿verdad? Para todos los que nos ven también, fíjense que nos están viendo bastante público de México, ¿verdad? Uh-huh. Creo que es uno de los grupos de personas que nos ven más y otros también que nos ven de Latinoamérica. Pero, ¿qué pudiese usted decir de la experiencia? Una reflexión que venga a hacer pensar, ¿verdad? Y hacer, digamos, cambiar de parecer a aquellas personas que quizás consideran que las circunstancias de la vida son muy difíciles y que no hay una salida. Pero en realidad, a pesar de todo, siendo positivos, confiando en Dios, en algún momento se va a dar la ayuda de Dios, la ayuda divina, sí, para una libertad y para retomar nuevamente su vida, ahí acabar en la pausa en el que la dejó y continuar y seguir creciendo y seguir avanzando. Yo creo que si nos proyectamos a eso y nos preparamos para eso, creo que eso puede venir, ¿verdad? Primero Dios y primeramente Dios.
¿Qué opina usted de todo esto al final? ¿Cuál sería como una conclusión que usted pudiese dar para las personas que nos ven? Pues yo soy muy consciente que si las cosas, pues si a mí me pasó esto, en lo personal se lo voy a decir, yo creo que tiene un propósito. Tiene un propósito que tal vez a largo tiempo voy a descubrir ya de mejor manera. Porque en este momento pues yo me frustro y a veces me pregunto ¿por qué a mí? ¿Por qué tanto sufrimiento? Pero en conclusión yo creo que va a haber algo y... Algo grande. Sí, primeramente Dios, bueno. Yo sé que va a haber una recompensa a tanto sufrimiento. Y pues esto a mí me va a servir de ayuda para valorar a mi familia, primeramente a mi familia y una fe grande en Dios, porque Dios es el que está con nosotros en estos momentos. Él nos ha echado su mano, Él nos ha sacado de ese lugar tan perturbador que un centro penal es lo más horrible que puede haber. Entonces, en mi caso personal, yo concluyo esto para mí como algo, no sé, como una pausa en mi vida, pero para algo mejor. Algo mejor que yo tengo fe que va a venir. Es correcto. Sí, entonces, tal vez yo a veces me pongo a pensar que a mí no me convenía casarme, estar con esa persona o viajar, como le repito, donde me iba a ir. Entonces siento que Dios me puso a mí esa pausa. Quizás las cosas iban muy rápidas. O no iban a funcionar. O no iban a funcionar. Sí, yo eso también me pongo a pensarlo, pero... Nunca lo va a saber uno. Pero, no, solamente Dios lo sabe y a veces cuesta porque... Romanos 8:28 dice que a los que son hijos de Dios, todo obra para bien, ¿verdad? Todo obra para bien, correctamente. Hasta estas circunstancias negativas, dice que pueden ser para un bien mejor, para un bien, pues, a futuro. Yo tengo fe que así va a ser, que después de la tormenta, como dicen, viene la calma. Primeramente, después de este proceso, mi vida va a dar un giro a mejor. Así es, eso es lo que esperamos también nosotros. Primeramente, Dios. Eso es lo que creemos y queremos también, ¿verdad? Nosotros como firma y por eso vamos a luchar. Nos vamos a preparar bien con tiempo para esa audiencia final. Y creo que vamos a hacer otro podcast después ya para acelerar. Sí, sería excelente. A mí me gustaría demasiado. Excelente. Y créame que es uno de los casos que nosotros pues nos recordamos tal cual. Todo lo que ha sucedido desde esta trinchera, ¿verdad? Desde el lado de fuera, todo lo que se pudo hacer para que pudiese lograrse, ¿verdad? Y materializarse ese éxito. Así es que le agradezco mucho. Muchísimas gracias por estar acá y por compartir esa parte de su interior. Que de alguna manera no hay espacios casi para poder hacerlo, pero que al final impacta a mucha gente. Es demasiado difícil expresar todo lo que uno siente. Porque en todo ese proceso uno pasa cosas que en el momento pues no las trae al presente, pero sí, hay demasiadas cosas que uno no dice. Aunque digamos, usted no sea la razón de, o sea, no fue por causa suya estar ahí, sino que fue por otras razones, por otros errores. Al final sí puedo ver yo que ha sido uno de los clientes que ha sabido manejar la situación. Porque hay, o sea, es una parte de la fortaleza psíquica que tiene usted, porque hay gente que sí, definitivamente, esas situaciones tan complicadas les afectan a futuro en su estabilidad emocional y psíquica. Y eso no lo veo en ustedes, es algo que hay que resaltar también. Sí, yo lucho todos los días en eso. Yo me fortalezco y me agarro de Dios. No decaer, que esto no me afecte demasiado, porque de afectarme sí lo hace, pero que no me hunda. Yo lucho todos los días, porque no hay un solo momento de mi vida que yo no me acuerde de ese momento, de lo que pasé. Y has sabido manejar el estrés y la ansiedad que ocasionó. Sí, ahí voy luchando día con día. Con la gracia de Dios he logrado estabilizarme bien. Lo felicito. Yo sé que lo va a lograr y va a ser la próxima vez, como le digo, un éxito rotundo el que vamos a, en el nombre de Dios, tener acá. Sí. Meramente Dios. Bueno, un gusto. Un placer. Muchas gracias. Llegamos al final de este episodio de Cultura Legal. Gracias por acompañarnos una vez más. Recuerda que el derecho está más cerca de lo que piensas y estamos aquí para ayudarte a entenderlo mejor. No olvides suscribirte, compartir este podcast y seguirnos en nuestras redes sociales para más contenido. Hasta la próxima en Cultura Legal.